noches, bienvenidos a todos y todas, y qué rico que nos encontramos aquí en esta nuestra última noche en Versalles. Siempre es un poco triste despedirse de los lugares, pero espero que hoy este recorrido sea muy agradable y que nos ayude a, digámoslo así, resolver algunas inquietudes que tenemos. Casi siempre cuando vemos un espacio tan espléndido como Versalles, nos hacemos preguntas alrededor de cómo sería vivir ahí, ¿no? ¿Qué se sentiría? ¿Cómo se desarrollaría la existencia? Lo que les contaba bueno, en la primera charla, es que en Versalles vive un grupo de personas muy amplio. Esas personas tienen diferentes funciones. Todo el mundo en Versalles cumple una función. Están las personas que sirven, las personas que se ocupan del mantenimiento de los espacios, para que esos espacios estén siempre así impolutos, ordenados, conformes a la voluntad del rey. Tiene que haber un número muy grande de personas trabajando tras bambalinas, algunos, otros directamente dentro del servicio. En Versalles se da una duplicación del mundo. La realidad se desarrolla hacia arriba en orden ascendente y descendente de manera casi que replicada. Quiere decir que así como hay una jerarquía que culmina en la persona del rey, que arranca con el menor de los nobles o las nobles que están dentro del servicio en Versalles, hay también jerarquías hacia el interior que tienen que ver con las personas que se ocupan de atender o de servir a esta corte. Hay, como les decía, una buena parte de estas personas que están a expensas de la corona y son quienes atienden a la familia real, las dependencias en general, pero hay otros criados, criadas que están por cuenta de sus señores y señoras. No siempre es fácil encontrar un buen acomodo, un buen alojamiento en Versalles. Yo hoy les voy a ir contando conforme vamos viendo los espacios y los espacios de la corona y los espacios del rey, de los reyes. Les voy a ir contando cómo es el correlato con los otros seres que están allí también moviéndose en ese escenario, muchas veces sin ser notados, no sin ser vistos, sino sin ser notados. Son vistos, pero como si no existieran, como si fueran invisibles, porque esas personas no tienen una figuración social. Y es que estamos en el orden social donde todo opera de acuerdo con eso, de acuerdo con la figuración, de acuerdo con la representación. Lo decíamos en la primera charla, Versalles es el teatro del poder, es el escenario donde el poder se desvela y se desarrolla y se desenvuelve en muy distintos órdenes de interacción. Ya hemos hablado bastante de nuestro querido rey Luis XIV. Luis XIV es el gran protagonista de Versalles. Realmente el Versalles de Luis XV será un Versalles muy opaco y el de Luis XVI básicamente inexistente. También de eso les voy a ir contando. Es decir, yo me voy a ir principalmente de la mano de Luis XIV, pero voy a tratar de mostrarles cómo varía esto en relación al tiempo, ¿sí? Cómo cambia. La primera gran inquietud en relación con Versalles es cómo olía Versalles, qué tan limpia era la gente. Siempre hemos escuchado esta historia de acuerdo con la cual la suciedad campeaba en Versalles y lo que había era un grupo muy amplio de nobles desaseados que no se bañaban, que el propio Luis XIV solo se habría bañado en 3 oportunidades cuando lo bautizaron antes de su matrimonio y en un momento en que le declararon una enfermedad y entonces se habría metido a las fuentes de Versalles y habría obligado casi que a toda la nobleza a hacer otro tanto. Esto se corresponde con una realidad y con un mito.
la realidad, los hábitos de aseo en Europa habían desmejorado notablemente después de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano, como nos acordamos, cae en el siglo V después de Cristo. 476 cae Roma, no la ciudad de Roma, porque ya el gobierno no está en Roma, está hace rato en otra parte, está en Rávena, y cuando cae realmente Roma, ya el clima ha cambiado. Eso quiere decir que espacios como los de las termas, que se pueden ver tan bellamente en la propia Roma o que se pueden ver en algunos lugares de España o de Europa, pues ya habían quedado en un declive porque el clima se había vuelto más frío, más húmedo y había una crisis social que no daba lugar a mantener esos amplios números de esclavos que se tuvieron en cierto momento y que habían auspiciado con su trabajo el sostenimiento de los acueductos y de las mismas termas. Y eso quiere decir que ya para el siglo V los hábitos de aseo habían empezado a transformarse. Sabemos, sin embargo, que aún hasta el siglo XII, en la Edad Media, en la Alta Edad Media, perduraba en Europa la tradición de bañarse y habían tinas de madera que estaban atadas con cintas de cobre e impermeabilizadas y donde las personas tomaban baño. Lo que pasa es que era muy difícil acarrear el agua, no siempre había en la inmediación un río o una forma de tenerla y esta agua se dejaba muchas veces y se usaba y se usaba y se usaba hasta que realmente era poco recomendable. Y empezaron a surgir una serie de ideas, entre ellas, como los baños eran mixtos, se bañaban hombres y mujeres desnudos, pues que el baño era un espacio para la concupiscencia y se creía que como que el esperma masculino nadaba en el agua y entonces de ahí venían muchos embarazos. La realidad era que de la tina a la cama no había mucho trecho en ese momento. Lo cierto es que para el siglo XIV, más del XIV, estamos para el siglo XVI, la idea que se tiene es que el baño es poco recomendable y que además afecta a la salud. Puede ser realmente tener efectos mortales, así lo creía, por ejemplo, el abuelo de Luis XIV, que le escribe a uno de sus ministros que le dice: Majestad, no voy a veros en palacio como habíamos acordado esta tarde porque he tomado un baño y entonces estoy en la cama porque me he bañado. Y el rey le dice: pero usted, ¿cómo es así? ¿Cómo se le ha ocurrido? ¿Por qué se ha ido a bañar? ¡Qué peligro! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Ahora usted se va a morir. Hágame el favor y se queda en cama toda la semana porque se baña. Y la realidad era que los sitios eran mal ventilados y a veces habían corrientes de aire y las personas tenían unos esquemas inmunológicos no muy fuertes y muchas personas morían muy rápidamente por razones también de neumonías porque no había ningún antibiótico. Todo este cuento para llegar al punto de que para la época de Luis XIV bañarse era algo que se hacía pero que no era frecuente, que se hacía más o menos entre una vez o dos veces, una vez a la semana o cada 15 días, algunas personas cada mes. Era muy difícil poder tener un baño. Sabemos que Luis XIV instaló un apartamento de baño en 1675 en Versalles, en la planta baja del palacio, que es justo el que estamos viendo. Esta era la bañera de Luis XIV y él, al parecer, gustaba tomar baños después de sus jornadas de caza. Se dice que llegaba a bañarse todos los días. ¿Verdad o mentira? Tampoco podemos asegurarlo. Pero sí vamos descubriendo que nuestro rey era más limpio de lo que se cree. En Versalles existían algunas tinas, no eran lo usual, era difícil, como les digo, el acarreo. Versalles tenía un mejor sistema hidráulico para sus fuentes que para sus interiores, porque no se correspondía con las ideas que tenían las personas tan en firme. Ustedes están viendo aquí
A mano derecha, el baño de Luis XIV y a mano izquierda están viendo el baño de Madame de Montespan. Ella también tenía su baño y se dice que acostumbraba al modo de Popea, la emperatriz romana, bañarse en leche de burra como una forma de garantizar la proyección de su juventud, o sea, la prolongación de su juventud. El baño que estamos viendo aquí a continuación es el baño de la reina María Antonieta de Austria. Las mujeres se bañaban preferiblemente en las horas de la mañana. La hora del baño era una hora de intimidad bastante larga en la que se podían tomar, durante la que se podían tomar lecciones de idiomas o de literatura y durante la cual se consumían los primeros, no digamos alimentos, pero sí por lo menos bebidas. Pero las personas no desayunaban en ese momento, sino que tomaban un té de limón o un té de alguna hierba, jazmín, alguna cosa que les gustara. Y mientras la reina se bañaba, muchas veces recibía algunas de sus damas de corte que venían, o su peluquera, o su modista, que les contaban, ¿no? Cosas consultaban sobre qué se iban a poner o cómo se iban a vestir. O la peluquera, hay que tener en cuenta que hay dos realidades, pero ahora lo hablamos cuando veamos las pelucas, que son la peluquera y la estilista. La mayoría de las tinas estaban hechas de cobre y estaban cubiertas con paños de lino para evitar que se irritara la piel. El cabello sí solo se lavaba cada 20 días. Dice, Dios mío, ¿cómo podían soportar? Pues era el uso del tiempo, más a veces las personas cuando se usaba el cabello propio, se lo rizaba con hierro en forma de tirabuzón, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos la gente usaba pelucas. Lo que la mayoría de las personas hacían en Versalles, cuando yo no era el rey, la reina o la favorita del rey, que puede tener su propio baño, pues lo que usaba era la toilette. La toilette, que es un esquema de aseo que todavía se mantiene en vigencia en muchos lugares del mundo y de Europa particularmente, aunque los europeos hoy en día dicen no, que ellos se bañan más, pues la realidad es que hasta hace poco no era muy frecuente y hay lugares donde no es frecuente. La gente difícilmente accede al baño, no hace parte de su cultura tradicional. Era una limpieza con una toallita. Esa toallita se impregnaba en vinagre y a veces en agua de lavanda, y con ella se limpiaba el cuerpo y el rostro particularmente. Las manos y el rostro a veces sí se lavaban con agua en un aguamanil. Si ustedes han ido a lugares donde hay mobiliario de los siglos XVIII y XIX, pues han visto esos bellísimos aguamaniles con jarra de porcelana que eran los que las personas usaban. Uno de los problemas más grandes que ha tenido el ser humano durante la historia es la salud oral. O sea, la salud oral ha sido un descubrimiento, un desarrollo mayúsculo en los siglos XX y ahora del XXI, que se hacen prodigios, afortunadamente y gracias a Dios. La buena salud oral no es solamente cuestión de estética, cuestión de relación con los otros, es cuestión de salud. Realmente muchas personas tienen deteriorado su salud, su sistema digestivo por digamos, por mala conservación de su dentadura. En el siglo XVIII ya la intención de cuidado de los dientes es muy fuerte. Ya lo viene siendo desde siempre, o sea, aún en la Edad Media encontramos que hay unos intentos de cepillos de dientes. Y la gente usa una serie de hierbas, especialmente consume canela, clavo de olor, hinojo, menta, mejorana, tomillo, poleo, flor de lavanda o dulce, para higienizar la boca y hacer buches y tratar de conservar la dentadura. Pese a eso, como les contaba ayer, mujeres de la talla de Josefina están carentes totalmente de sus dientes, ¿no? Era muy doloroso. Y otra cosa era que la extracción de los dientes era oficio de barberos. Era oficio de barberos y era una cosa bastante, digámoslo así, trágica, ¿no?
con mucho dolor porque no había nada de anestesia. Este que estamos viendo, este cepillo de dientes que estamos viendo, no es el de Luis XIV, el de Napoleón Bonaparte. Bien. Otros olores corporales, pues también eran, digámoslo así, disfrazados, eran subsanados a través del uso de perfumes. Los perfumes llegaron a Francia de la mano de la reina Catalina de Medici. Ella los trajo de Italia. A Italia llegaron procedentes de Bizancio y a Bizancio desde el Asia Menor, porque el arte de la perfumería es un arte muy desarrollada en las culturas orientales y más que en las occidentales. Entonces los perfumes pues subsanan en buena parte ese malestar. Uno de los olores que más se usa es la lavanda. La lavanda es una flor que además de muy bella por su color, es un elemento muy especial porque ayuda a combatir las plagas. Hoy en día se sabe que donde hubo cultivos de lavanda no entró la peste negra. Y los desodorantes aquí los tienen, eran estas esponjas perfumadas que se ponían debajo de la axila para disimular los olores. Ahora, hay algo que ustedes deben tener muy en cuenta y es que el mundo del siglo XVIII no es un mundo higienizado como el mundo contemporáneo. Entonces, el olfato está más bien muy adecuado a estos olores fuertes, ¿no? Está bastante adaptado. Nosotros no sobreviviríamos 5 minutos, sobre todo los que tengamos buen olfato, en el siglo XVIII. Saldríamos a perdernos de tanta contaminación de olores humanos, ¿no? Los jabones se fueron popularizando relativamente poco a poco y se hicieron parte de la vida de la nobleza. Y específicamente se usó el jabón de Alepo, que era traído de Siria. Los nobles, algunos podían bañarse, podían obtener la posibilidad de salir de Versalles y encontrar sus propias tinas y sus propios lugares donde tomar un buen baño. Ya una vez limpios, podemos pensar en el vestido. Vestirse en Versalles era todo un asunto. Versalles impone la moda y la moda de Versalles es todo menos cómoda. La ropa se utiliza como una forma de proyección de estatus social. Entonces, nadie espera que se esté cómodo con lo que se está exhibiendo. Se está exhibiendo poder, se está exhibiendo grandeza, se está exhibiendo también riqueza y una nueva forma de visión del lujo. Luis XIV será el dueño y señor de la moda, el árbitro de la moda. Esta función quedará huérfana cuando desaparezca el Rey Sol, porque ni Luis XV ni Luis XVI tienen ese mismo talento. Luis XV, sin embargo, era muy bien vestido gracias en buena parte a Madame de Pompadour, pero él no era muy dado a ser quien impusiera la moda, ella sí. Igual que lo habría podido hacer María Antonieta si hubiera querido, ¿no? Ya hablaremos de eso. Quiero centrarme en esta imagen. Esta imagen es una representación de la boda entre María Teresa de Austria y Luis XIV. Yo les comentaba que ellos dos eran primos hermanos. El matrimonio de los dos fue un feliz evento que permitió específicamente la reconciliación de dos hermanos que se querían mucho, la reina Ana de Austria, madre de Luis, y que se la voy a ir mostrando aquí porque necesito jugar mucho con esta imagen. Aquí está, la reina Ana de Austria vestida de riguroso negro después de la muerte de su esposo. Y este es Monsieur Felipe de Orleans, el hermano del rey. Aquí está el cardenal de Mazarino, que, como les decía, se sospecha que puede haber sido el padre del rey. Aquí está el rey Felipe IV de España, tío del rey Luis y padre de la novia. Y aquí está la queridísima infanta María Teresa de Austria. El rey, no aparece la reina de España porque el rey en ese momento era viudo.
Entonces, de la madre María Teresa. María Teresa era muy apegada a sus hermanos, era, digámoslo así, una segunda mamá. La corte española era una corte muy protocolaria, pero una corte muy cálida. El rey Felipe IV fue un rey, pero fue un padre fantástico, o sea, como padre pasó a la historia. Era un hombre cariñoso, amable, atento. Él y su hermana habían dejado de verse desde que en un espacio similar se encontraran justamente para un intercambio parecido, solo que en esa ocasión era su hermana la que pasaba a Francia, ¿no? No su hija. Estos pasos generalmente se establecen, es que me acaba de olvidar el lugar exacto donde tuvo curso esta escena, ahora lo miro, porque es el sitio más cercano en la frontera, en las áreas de frontera entre los dos reinos. Y se hace con una construcción de madera que permite que el intercambio se dé en la mitad entre los dos reinos, que se crea como una frontera inexistente, porque hay muchos litigios territoriales. Y una de las cosas que, por ejemplo, en este caso se cuenta de este hecho es que antes de que se diera el protocolario encuentro para que el rey entregara a su hija, que ya se había casado previamente por poderes con el rey de Francia, Luis no se aguantaba las ganas de ver a María Teresa y de saber cómo era, pero él no podía asistir. La reina, Messier, Felipe y los cortesanos franceses se fueron a encontrar con la corte española. La reina tenía el gusto de ver a su hermano, a su sobrina, de encontrarlos cálidamente. Y Luis XIV, que no se aguantaba las ganas, se ideó una estratagema en la que le ayudó a su hermano para poder ver a la princesa. Y que ella lo viera antes del momento del encuentro. Entonces estaban en una tienda que habían creado unos toldos enormes para alojar a la corte y él buscó la manera de deshacerse del centinela. El centinela se corrió y él se asomó y en ese momento Monsieur Felipe le preguntó a la princesa: Madame, ¿os gusta lo que veis? ¿Os gusta? Ahí hay un paje. ¿Qué os parece ese paje, madame? Y ella dijo: realmente me parece un muy buen paje. Y ya él ya se quedó tranquilo hasta este encuentro. Pero lo que les quería mostrar aquí es que ustedes aquí están viendo una escena muy significativa. Están viendo una escena donde encontramos a un rey que representa la más rancia nobleza europea, una de las casas de gobierno más antiguas y con más realce y mayores propiedades, que es justamente Felipe IV. Si ustedes se fijan, la corte española, ustedes la ven elegante. Cuentan las que estuvieron que en lugar de este fondo habrían gobelinos que estarían colgados en la escena con los más, y que serían los gobelinos más valiosos, más antiguos de la casa española. Y el contraste con la casa francesa es que los franceses están bastante adornados en comparación con los españoles, que parecen pobretones, porque Luis había establecido un nuevo canon y ese nuevo canon suponía justamente mucha ornamentación. Al pasar de un lado al otro, la princesa, que se convertirá en la reina, María Teresa, tiene que abandonar todos sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, sus vestidos, para asumir la nueva moda, que es la moda francesa, una moda mucho más seductora, mucho más adornada y mucho más escotada. Bien, quien no se sabía vestir, mejor que no fuera Versalles. Era Versalles, para desentonar no tenía ninguna razón de ser.
El rey puso de moda estos calzones que eran justamente casi unas faldas de tan anchos y que estaban ornamentados con cintas, moños, encajes, de una manera que uno hoy no podría decir más que recargada, pero ese es el sentido del barroco. Y el rey lo había hecho no solamente como una forma de estética, era muy difícil que alguien pudiera competir con él, con su majestad, en la calidad de sus adornos, y además más vale que no lo hiciera, porque le iba bastante mal, sino también porque era una forma de patrocinar la industria nacional. Es más, desde 1667 ya se crearon las fábricas reales para hacer los encajes y para hacer las ropas de los reyes, de los nobles, y para también se crió, digamos, el gusano de cera y se empezó a cultivar y a hacer la sericultura, porque si no, no habría cómo tener al tiempo tantas sedas y tantos rasos y tantas cosas importantes que se necesitaban para poder generar estos vestidos. Solamente los aristócratas se pueden vestir así, los hombres del pueblo se visten, son sans-culottes, como van a aparecer en la Revolución Francesa, se parecen a los pantalones que usan los caballeros hoy en día, o sea, unos vestidos mucho menos llenos de arandelas y de adornos. Ya en 1672, para que ustedes se den cuenta cómo ha cambiado el mundo, se imprime en Francia el Mercurio Galante, o sea, una revista de modas, donde las personas, sobre todo de la burguesía y personas que no hacen parte de la corte versallesca, pueden ver los estilos que se están usando en Versalles. Ni qué decir que en la moda europea está toda influida por Versalles, ¿no? Pero en ningún lugar es tan avanzada, ni tan recargada, ni tan, digámoslo así, extremadamente elegante y fina la ropa como resulta ser en Francia. Luis XIV no se tomaba esto a la ligera, como les digo, no era solamente una cuestión de pompa y boato, era también una cuestión de economía. Por ejemplo, hay un momento en 1672 que Luis XIV prohíbe la importación de los encajes que se traían sobre todo de Flandes y que estaban bajo el control de la corona española. Él peleó mucho por hacerse con los Países Bajos y con los territorios flamencos, entre otras cosas, para poder tener acceso a todas estas telas. Les voy a pedir un segundo, no me demoro, solo un segundito y como les dije, era un segundo. Muchísimas gracias. En cuanto a la peluca, las pelucas se pusieron de moda con Luis XIII. Luis XIII empezó a perder el cabello y había la idea de que una abundante cabellera era un signo de virilidad en los caballeros. Entonces, a partir de ese momento, las pelucas estuvieron en vigor. Y ni qué decir de las del Rey Sol. Al principio, Luis tenía una abundante cabellera y podía lucirla naturalmente. Pero como hemos visto, cuidar el cabello era una cuestión complicada y variar las formas de presentación del cabello más. Entonces, el rey por lo menos se cambia 3 veces de peluca en el día. Se pone una no tan grande en la mañana, luego a mediodía se pone una más
profusa y en la noche se pone una que sea espectacular. Según las necesidades del rey se usa la peluca. Estas pelucas son muy dispendiosas de hacer porque hay que hacerlas cabello a cabello. Ni qué decir qué pasaba con las cabelleras, de dónde provenían, pues generalmente de campesinos o personas pobres que vendían su cabello para que se hicieran las pelucas del rey. Y luego, pues, como el rey usaba peluca, pues todo el mundo tiene que usar peluca porque es lo que se estila. No va a ir el rey solo con peluca. Y ni qué decir de la guerra de las pelucas, porque siempre había un cortesano deschavetado que se le ocurría ponerse una peluca más bonita que la del rey o más abundante que la del rey, y entonces todo cambiaba. O sea, no podían ver que una persona hiciera un cambio porque inmediatamente todas las otras tenían que seguir. Otra innovación estética que hizo Luis XIV fueron los tacones. Se dice que hay varias noticias sobre el origen de esos tacones. Luis no era un hombre ni muy alto ni muy bajo. O sea, él era un hombre de una estatura más bien promedio. Y resulta ser que, como le gustaba bailar, se dice que Luigi, el músico de su corte, le habría regalado los primeros tacones y se los habría regalado para el ballet. Luego, parece ser que Messier fue un día por los mercados y llevó sus zapatos y se manchó sus tacones de rojo, de sangre, y entonces llamó poderosamente la atención y a partir de ese momento se puso en boga la moda del tacón rojo. Ni qué decir que los tacones tuvieron que ser reglamentados, porque originalmente pues el rey se puso tacones, el rey se veía muy alto, pero entonces todo el mundo se puso tacones y los otros se veían más altos que el rey, lo opacaban, entonces el rey, en una de esas competencias entre subir y subir a los tacones, hasta que los tacones tendieron a volverse un verdadero espanto y un horror para los médicos, en el sentido de que se caían, los cortesanos se tronchaban los pies, los tobillos, entonces fue necesario regular el alto de los tacones y establecer con mucha claridad que no estaba bien que nadie fuera más alto que el rey. Este es un vestido como el que les describí ayer de Madame de Montespan. La moda femenina es una rompecabezas. Los vestidos se arman y se desarman porque, entre otras cosas, las piezas de las que están hechos son muy caras y no hay mucha manera de lavarlos y organizarlos. Hay diferentes estilos de vestido, aunque la moda no cambia mucho. La moda barroca insinúa, reproduce e incrementa las curvas femeninas. Curiosamente, es una moda que tiende a casi que a negar el busto de las mujeres, a aplastarlo con el corset que ellas usan para mostrar y lucir una muy pequeña cintura. Uno de los vestidos que más, digamos, fama llegó a adquirir fue este, que era una moda, digámoslo así, un poco, un vestido un tanto desprolijo, un tanto desarreglado, un tanto a la carrera, que fue el vestido que se impuso con Madame de Montespan para disimular los embarazos, en la época en la que ella todavía se sentía más incómoda de mostrar que estaba embarazada del rey. Los peinados femeninos, como les dije, hay peluquera y hay estilista. La peluquera es la que hace las pelucas. Las pelucas se hacen de muchos tipos, hay toda clase de postizos. De manera que todas las damas que pueden pagar pueden tener derecho a una buena cabellera. Y la estilista es la que los arregla para que la dama quede bien presentada. Digamos, el desarrollo de las pelucas a lo largo del siglo XVIII es muy variado. Las hubo de muchos tipos, desde algunas muy aparatosas, en época sobre todo del rococó de Luis XV, que le tocan a María Antonieta, donde las pelucas son verdaderas esculturas que llevan las mujeres sobre la cabeza. Algunas no podían casi que ni moverse entre el vestido y la peluca, y que tuvieron que también ser reguladas
porque las lámparas eran lámparas ardientes, es decir, eran lámparas, algunas de cera y otras de aceite, y lo cierto era que si la peluca era muy alta se podía encender y era todo un problema, ¿sí? Las pelucas fueron cambiando conforme fue transformándose el hábito de la corte en la moda. En la corte de Luis XIV no se usaron las pelucas blancas fueron de la época de Luis XV. Este es el tipo de peluca que se usa más o menos en la época de Luis XIV. Y hay que decir que cuando llega pues no al trono, pero sí a la cama del rey Madame de Maintenon, la moda empieza a volverse más recatada, digámoslo así, más circunspecta, entre otras cosas porque hay mayor austeridad en Versalles, porque el rey mismo está en favor de cambiar los hábitos y las costumbres. Solo hablar de cómo cambió el traje a lo largo de todo este tiempo da para una charla completa. Sabemos que hubo momentos sumamente destacados. Hay 3 momentos en cuanto a vestuario se trata, que son absolutamente descollantes. El primero, con Madame de Montespan, que era una mujer muy bella, muy fina, muy coqueta y con muy buen gusto. El segundo con Madame de Pompadour, que impuso una moda y una etiqueta impecable. Era una mujer también bellísima y con un refinamiento extraordinario. Y el tercero con María Antonieta de Austria. María Antonieta tenía todo para haber sido la gran reina de Versalles. Todo menos el ánimo, todo menos la voluntad. No quería y nunca quiso someterse a la etiqueta versallesca. Así que ella brilló particularmente durante el final del gobierno de Luis XV, cuando todavía se celebraban grandes fiestas y la sociedad de Versalles tenía mayor protagonismo. Hay que aclarar que Versalles tiene muy pocas fiestas públicas, realmente no pasan de 10 las oportunidades en las que nosotros encontramos fiestas como las fiestas del encanto, que celebrará Luis XIV en honor de Luisa de la Valerie. La mayoría de las recepciones de las que tenemos noticias eran recepciones privadas del rey y su camarilla. Sobre todo con Luis XV, porque a Luis XV le gustaba mucho la intimidad. Era un hombre muy de espacios íntimos, no era un hombre de espacios tan públicos. En cuanto a el resto de la gente, como les he dicho, pues la gente de a pie, los criados, cuando eran criados del rey, usaban pelucas mucho más discretas que las que usaban los cortesanos, no tenían el derecho de reñir con ellos, usaban colores opacos para vestirse, nunca colores llamativos, porque pues quién quitaba que fueran mucho mejor parecidos que los nobles o mucho más jóvenes, no se esperaba que llamaran particularmente la atención. Y la gente que ya no está en presencia del rey, que son muchas veces jardineros, fontaneros, mozos de cuadra, mozas de cocina y demás, usaban ropa muy sencilla, en buenas condiciones, mejor que la que usaba la gente del común, pero muy sencilla y generalmente no tenían más de 2 mudas de ropa. Los reyes, reinas podían tener muchas más prendas de ropa. Sin embargo, si ustedes vieran y tuvieran la posibilidad de ver el vestuario de Luis XIV o de Madame de Montespan, ustedes se quedarían aterrados porque dirían tan poquitas prendas, o sea, no pasan de 50 muchas veces, 50 camisas, y eso es muchísimo en la época porque hacer una prenda de ropa es muy complicado. Muy complicada. Entonces, por eso, por ejemplo, yo cuando quiero aplicarle todo el rigor histórico a ver una serie de televisión, si me sale el protagonista varias veces con el mismo vestido, yo digo, está bien ambientada. Cuando están cambiando de vestido cada episodio, digo, eso en esta época no es posible. No es posible porque es que es muy caro hacer ropa, es muy caro. La ropa hay que hacerla a mano, piezas completas hechas a mano y
es muy exigente. Por eso los vestidos de las damas son desmontables, porque así tú puedes cambiar el corpiño, o puedes cambiar el cojinete, o puedes cambiar las enaguas, o puedes cambiar las faldas, y hacer combinaciones. Al hacer esas combinaciones, pues puedes remozar tu vestuario. Igualmente a veces se entrega el vestido a la modista para que le haga transformaciones, no para que lo cambie todo, sino mientras la tela esté bien, en buen estado, en buena conservación, entonces estas prendas van a seguir vigentes. La gente del común, como les digo, tiene si acaso dos prendas de ropa. Hay gente que solamente tiene la ropa hasta que se le vuelve más o menos añicos y puede reemplazarla. Eso quiere decir que no van muy limpios. A veces los criados, puede que el rey pueda hasta bañarse y hacerse la toilette y todo lo que quiera, pero muy probablemente quien está cocinando, si acaso, se ha lavado las manos. O sea, no hay, ese recurso no existe, y ese sentido de higiene tampoco existe. Ese sentido de higiene que nosotros manejamos se introduce en historia solo en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y casi que se introduce como un recurso que obedece a las pestes. Así como a las pestes obedece el cambio de la arquitectura, que supone mayores espacios ventilados, mayor circulación de aire. En cuanto a la mesa del rey, pues la mesa del rey es un espectáculo, una dramatización, es la cosa más espantosa del planeta. ¿Por qué? Porque al rey se le sirven por lo menos 20 platos distintos. Esos 20 platos se sirven en una lentitud mortal. Nosotros yo creo que no habríamos aceptado, porque el rey dice, quiero sopa. Entonces el maître dice, en su majestad el rey Luis XIV quiere sopa. Por allá dice otro, que el rey quiere sopa. Y de ahí a que venga la sopa han pasado más o menos 10 minutos. El rey tomaba los alimentos diurnos en privado. Generalmente tenía su mesa mientras atendía a veces a sus ministros que no podían comer mientras el rey estaba comiendo, sino que el rey comía solo. La reina comía sola, a veces la mayoría de la corte estaba parada mirando como en una representación teatral, y pase y saliva mientras el rey y la reina comen a esta velocidad. Todo protocolario. El rey por la noche generalmente tiene una comida más ágil, en la que invita personas a compartir la mesa. Generalmente están sus favoritas, sus amigos, sus ministros, las personas que le gustan, que le caen bien. Y cada 10 días hace un gran banquete. Ay, mire, y asistir a ese banquete era cuestión de vida o muerte para los cortesanos de Versalles. Si a usted no lo invitaron al banquete, usted no existe. Usted, mejor dicho, apague y vámonos. Solo para servirle la mesa se necesitaban 498 personas para garantizar que la comida del rey fuera exitosa. Hay una película que pronto ustedes han visto, que es esta, con Gerard Depardieu, que es Vatel, el cocinero del rey. Vatel, el cocinero del rey, se suicida porque el rey tiene un banquete campestre, y en el menú se han puesto unos platos, creo que son unos platos de, no me acuerdo si es carne o pescado, en este momento se me va, y no llega el proveedor con esto, y entonces él no puede poner la mesa del rey tal como el rey espera, y él después se suicida. Obviamente era porque Luis XIV era un hombre espantoso. No, Luis XIV no era un hombre espantoso, realmente él era circunspecto en sus modales, en su relación con la gente. Hablaba muy medidamente, rara vez, que nunca levanta la voz. Es un hombre que tiene tanto poder, tanta autoridad, que no necesita enojarse, es una calma fría, y es muy amable. En general el rey es muy amable. Es más, incluso el rey es un hombre muy acorde con el siglo XXI. O sea, cuando una mujer le dice no, y hubo las que le dijeron no o le dieron a entender que no, el rey no, está bien, es no.
pero la gente se pone a sí misma un horizonte de necesidad de satisfacción del rey tan alto que pasan cosas como las de Batel, que él va a lamentar enormemente. Eso sí, el rey obviamente puede que nunca le hubiera dicho a Batel, Batel, ¿por qué pasó esto? Es probable que hubiera tomado la determinación de retirarlo del servicio, aunque dudo que lo hiciera porque Batel era un verdadero genio de la cocina, inventó muchos de los recursos culinarios que hoy se usan en la gastronomía francesa y era un deleite para confitar, para hacer sobre todo espectaculares los platos. Al rey la comida le interesó tanto que hizo construir en el interior del Palacio de Versalles todo un edificio que se llamó el Gran Común, donde estaban todas las cocinas del palacio, porque originalmente la cocina del palacio estaba donde estaba el huerto, o sea, donde vimos la fuente del encelado. Ustedes se imaginan cómo llegaban los platos, o sea, llegaban fríos, totalmente fríos. Entonces el rey hace que construyan esa cocina más cerca con el propósito de que la comida le llegue caliente. En este gran común se cree que trabajaban 324 personas y entre las cosas que se inventaron en este periodo estuvo la salsa bechamel. También se hizo la primera olla a presión. Lo que pasa es que era una olla cuyo estaba hecha, creo que era de plomo, una cosa así, entonces desprendía un sabor espantoso, pero fue el principio de la renovación de las ollas y de los instrumentos de cocina que se crearon y se ampliaron notablemente gracias a Versalles. Originalmente los platos eran de metal y en la mesa de Luis XIV eran de oro o de plata, pero las del rey eran de oro. Obviamente los pobres no tenían plato, si acaso tenían una escudilla de madera o comían directamente de la olla, del mismo puchero, con cucharas de madera. ¿Sí? En la mesa de Versalles habían tenedores, los tenedores los había traído Catalina de Medici también, de Italia, ella a su vez en Venecia los había recibido de Bizancio. Originalmente eran trinchos de dos puntas y hubo una época en que se usaron para rascar la espalda, luego ya se usaron directamente en la mesa. Originalmente en la mesa se usaban dos instrumentos que eran la cuchara, que era muy común, y el cuchillo. Generalmente en la Edad Media todavía encontramos el caballero y la dama que comen juntos porque se trincha con el cuchillo del caballero. En Versalles los cuchillos eran romos para que nadie pudiera usarlos como un arma e ir a atentar contra el rey o contra alguien de la corte. Versalles era un sitio espléndido y el esplendor de Versalles se siente más en la noche que en el día. En la noche es cuando se da la fiesta, cuando está todo el esplendor. El rey usa, como les digo, estas fiestas como un principio de inclusión y exclusión. Por eso en Versalles nadie sobra, ni siquiera las pobres nobles que están por allá metidos en una guardilla y que como muebles viejos creando moho porque no hay manera. Todas estas personas son necesarias porque es necesario que exista el que figura y el que es excluido. Ese que es excluido es el recordatorio inmediato y absoluto de que si tú no haces lo que necesitas hacer para estar en la presencia del rey, ese es tu destino, no otro. Porque además no te puedes ir de la corte si no te dan permiso y porque Versalles importa de alguna manera o maneja el mismo esquema que se usa en la corte rusa. Solo existe si estás frente a los ojos del rey. Si tú no vas a Versalles, si tú no te invitan al palacio, si tú no eres parte de la vida del palacio, tú no existes, no eres nadie, ¿sí? No, es como, sí, ser invisible. Ustedes están viendo aquí, estamos viendo justo la galería de los espejos, tal como se iluminaría en la noche. Luis XIV hace un despliegue enorme de recursos para iluminar la noche de Versalles. Obviamente no se ilumina todo el palacio, se iluminan las áreas donde el rey va a estar, o sea, que es más notorio,
porque si tú eres un noble que está metido allá en una entresilla por allá en una guardilla, probablemente si quieres tener algo de luz tienes que pagar tu propia vela. O sea, ni siquiera puedes asistir a esto como espectador. Si no eres invitado, no puedes asistir como espectador. Entonces uno dice, bueno, y también ¿por qué se quedan solo porque el rey dice que no se pueden ir? No, porque siempre está la expectativa de poder bajar. Siempre está la expectativa de que alguien tenga un accidente, por ejemplo, porque los números son perfectos, ¿no? Entonces, que la marquesa de fulanito se amaneció constipada o tiene dolor de cabeza o se dañó una pierna. Vayan, tráigame otra marquesa, y van y te sacan de allá del asilo y te traen. Y si eres tan de buena que caes en gracia esa noche, te vuelves de la camarilla, entonces te incorporan al elenco y ya entonces te vas ganando tu protagónico. Es más o menos así como se vive en Versalles. Obviamente, ni qué decir de la gente que tiene que estar detrás de esto. O sea, la cantidad de personas que corren, que van y que vienen arreglando los espacios y que trabajan en Versalles felices de servir al rey, porque servir al rey es como servir a Dios. O sea, es un hecho para ponerlo en tu pequeña historia, por lo menos en tu historia oral. Vivir en Versalles, estar al servicio del rey, supone tener comida, o sea, puedes comer y puedes tener un jergón donde dormir, ¿no? Aunque, como veremos, hay criados que duermen en entrepaños. Duermen como hay un espacio como un anaquel donde duermen, o duermen a los pies de la puerta del rey, porque en el momento en que el rey solicite atención, inmediatamente esa persona tiene que estar a su disposición. Fíjense aquí, justamente en esta galería, miren cuán pocos muebles hay, porque es como era con Luis XIV. Hay muy poquitos muebles, como les digo, solo duques o duquesas tienen derecho a asiento. O sea, los otros, qué pena, pero no clasifican, tienen que estar parados. Así que vivir en Versalles supone una gran gimnasia. En 1662 el rey creó lo que se llamaba la Gran Comodidad, y la Gran Comodidad eran las luces nocturnas. Faroles, velas, lámparas, todo para iluminar la noche, porque al rey le gusta la noche. Si al rey le gusta la noche debe estar completamente iluminada. Pero no todo es tan bonito en Versalles. Hay situaciones verdaderamente críticas, nosotros ayer las mencionábamos. Una de las situaciones más dolorosas para Luis XIV, justo la que lo llevó a trasladar su corte a Versalles, fue un descubrimiento terrible. Ese descubrimiento se hizo justamente más o menos en 1880, sí, 1880. El rey se lleva a la corte a Versalles, no quiere saber nada de París, no quiere saber nada de la corte fuera de su control. Eso arranca como una novela de terror, o sea, como uno de los acontecimientos que superan a la realidad. Hay unos acontecimientos en la historia en que uno dice, no te lo creo, ¿en serio? Y uno dice, sí, en serio. La historia hace que la ficción quede sobrando. Resulta que empezó a darse el caso de que una gran cantidad de personas empezaron a morir. Y eran muertes sospechosas. Gente que hoy estaba sana y mañana ya era cadáver. Y no habían señales de una enfermedad previa. Esto no habría llamado tanto la atención del rey si entre estas personas que morían no estuviera Madame Enriqueta, la duquesa de Orleans, su cuñada, que había sido siempre su amiga y que había sido, digamos, una de las proveedoras de entretención para el rey. O sea, siempre hay una alcahueta por ahí y Madame Enriqueta era una persona que disfrutaba de tener, digamos, relación con Luis XIV indirectamente. De poner en su cama mujeres que de alguna manera la aproximaban a él.
El cierto es que Madame murió y hubo muchos runrunes que no se escaparon de los oídos del rey. Y además se supo también que había muerto uno de los comisarios de policía, Dubré. Era muy raro. Y esto llevó a Luis XIV a coger la piola por donde era. Él era un hombre muy perspicaz y no estaba dispuesto en modo alguno a permitir como que las cosas se le fueran de manos. Así que reemplazó a Dubré, llamó y nombró a Nicolás Gabriel de la Reynie. De la Reynie va a ser el gran inspector de policía de París. Y él va a ser el encargado por parte del rey de investigar qué es lo que está pasando. Va a estar en la jefatura de policía de París durante 30 años. 30 maravillosos años. Ojalá tuviéramos ese tipo de hombres entre nuestro servicio. Nicolás Gabriel de la Reynie. Durante ese tiempo él acabó con el hurto, limpió la ciudad, creó hospicios, se deshizo de los mendigos menesterosos, pero no porque hiciera una limpieza social así horrible de matarlos, no, sino porque se encargó de patrocinar las instituciones que regeneraban a estas personas, así que hizo a París otra ciudad, una ciudad diferente tanto en lo físico como en lo moral. Una de las cosas muy simpáticas que se han recuperado de las historias de él es que en esa época una de las prácticas que se usaban, sobre todo en la época ya que se hace la transición de poderes y llega al final de su ministerio y llega ya al poder Luis XV, y antes de Luis XV el regente es el duque de Orleans, es que se secuestraban las pelucas. Cuando la gente andaba por la calle en París, le secuestraban la peluca. Habían ladrones que se llevaban la peluca y si tú no pagabas una recompensa no te la devolvían. Entonces, de la Reynie acabó con todo esto. E inmediatamente se supo de que algo estaba yendo mal por París. Una de las primeras sospechosas fue la marquesa de Brinvilliers. Ella se supo o se sospechó, había envenenado a su padre, a sus dos hermanos, intentó envenenar a su hija y también a su marido. La situación saltó a la vista, no solo por la inmediatez y lo fortuito de las muertes, al parecer estaba muy resentida con el padre porque la casó con el marido, con los hermanos porque se dice que habían tenido relaciones incestuosas con ellos, pero también por herencia, con la hija porque la hija era muy apegada al padre, pues por el padre porque era el marido y quería quedarse con su amante, que era este Godin de Sainte-Croix, y que fue justamente quien impidió que matara al marido, porque al parecer mientras ella le daba dosis de veneno, él le daba dosis de antídoto. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, dijo que porque una vez que ella matara al marido, seguramente el siguiente iba a ser él. Lo cierto es que la mujer fue descubierta, a ella no se la puede torturar, la nobleza está exenta de la tortura, pero sí se la puede, digamos así, intimidar. Se capturan sus criados sí son torturados, ella finalmente termina declarando e inculpando a los criados y tratando de disculparse a sí misma. Luis XIV es absolutamente inflexible. La condesa, es condesa marquesa, perdón, es que se me pierden a veces entre tanta gente que la marquesa es condenada a ser decapitada. Cuando la decapitan pasa una cuestión así asombrosa y es que la cabeza no se desprende del tronco, entonces queda durante unos segundos, parece que estuviera todavía viva, la decapitan con espada, porque ese es el privilegio de la nobleza, ser decapitado con espada, no con el hacha.
y luego es quemado su cuerpo y sus cenizas son arrojadas al Sena. Pero lo que la marquesa ha dicho ha abierto lo que uno diría un acceso, y ese acceso empieza a supurar, y parte de ese supurar del acceso va a venir de un sacerdote de Notre Dame que va a acudir a la reina y le va a decir, mire, yo no le puedo decir quién, pero le puedo decir que diarios se están confesando y confesando personas, están confesando en asesinatos, envenenamientos, abortos, misas negras, mejor dicho, todo lo más oscuro que usted se pueda imaginar. Algunas de estas personas son detenidas, estas personas que son detenidas por ser practicantes de la magia, por ser personas que están metidas y comprometidas en el asunto, y ellas dan la razón de que hay por lo menos 4.000 personas que están en este cuento, en París y en la corte. Al rey casi le da un surmenage. Dentro de los nombres que aparecen, aparece una mujer que era una tal Lavoisin, y esta Lavoisin es como el punto crítico de las declaraciones, porque a partir de que ella habla, empieza a salir nombre sobre nombre. Entonces, pues la reina dice, no, esto ya es mucho para mí, porque hay personas de la corte que están ahí comprometidas y personas muy cercanas al rey. Entonces él va, busca al ministro Louvois, que era uno de los 3 ministros que tenía Luis XIV en ese momento, y Louvois dice, no, vamos a hablar con el rey, y hablan con el rey, y los 3 deciden que ellos van a manejar ese asunto, que lo van a manejar con muy bajo perfil, crean un protocolo, detención, interrogatorio, careo, o si en el careo se demuestra que las personas no están realmente comprometidas, entonces se acaba la investigación, sino cuestión, que es la cuestión, es la tortura, y el rey admite que se torture a mucha gente hasta un cierto punto, ¿no? Y la sentencia y ejecución. La tortura que se usa en ese momento es la de colgar a la persona. La cuelgan de las muñecas y la levantan en su peso. Y obviamente eso supone desgarrar los músculos. Otra es la cama, que es que te comprimen, ¿no? O el potro. No, son torturas muy eficientes. A este tribunal, este pequeño tribunal, Luis XIV le va a llamar cámara ardiente. Se supone que es un espacio de estricto secreto. Y el rey señala que se proceda sin restricción, que se averigüe lo que está pasando, pero que esto no vaya a llegar al Parlamento. La razón por la que el rey no quiere que esto llegue al Parlamento de París es porque no quiere obstrucción a la justicia, por una parte, sabe que hay muchos parlamentarios que están comprometidos en los hechos, y segundo, porque quiere poder manejar el asunto, porque no sabe hasta dónde va a llegar este asunto, porque entre más lo explora, más turbio se vuelve. Resulta que esta Madame Vos va a decir que no, que le han dado arsénico a una gran cantidad de personas que hacen bebedizos. En esos bebedizos usan cantárida, que es este insecto. La cantárida se usaba como el antecedente del Viagra. El problema es que era un antecedente bien peligroso. Se dice que Fernando, el esposo de Isabel la Católica, murió a cuestión de tomar cantárida con el propósito de poder engendrar un hijo varón con su segunda esposa, Fernanda de Foix. Lo cierto es que la cantárida, recortes de uñas, polvos de cangrejos y una cantidad de inmundicias, ustedes ya se las pueden ir imaginando, ¿no? Muy parecidas a las que todavía hoy se usan en ciertos espacios. Lo cierto era que al principio el rey está más tranquilo, pero después empezaron a llegar nombres y nombres y nombres y nombres que eran muy
cercanos al rey, amigos, personas conocidas, primos, y el rey dice, haga, siga, siga, siga. Lo cierto es que cuando la Voisin termina de declarar, la reina dice, escribe, que ha perdido su fe en el género humano. De todo, misas negras, donde robaban niños, supuestamente los sacrificaban, bueno, unas cosas espantosas. Él dice lo siguiente, dice, las vidas humanas están a la venta y se negocia con ellas a diario como con cualquier artículo. Se tiene al asesinato como único remedio cuando una familia atraviesa dificultades. Se practican hechos abominables en todas partes, en París, en los suburbios y en provincias. Bien, la realidad es que las cosas se fueron poniendo cada vez más feas. En 1680 se supo que la propia condesa de Soissons había asesinado a su marido en 1673, que la duquesa de Boillon había envenenado a un lacayo que se había dado cuenta de sus amores ilícitos y que ella había envenenado a su marido, que era el duque de Racine. Cuando la interrogaron, ella negó las imputaciones más graves, dijo que sí, que ella había, dicho, ella había ido, pero que había ido simplemente a visitar a las civiles. Ella se había vuelto a casar y ahora tenía un amante. Cuando la llamaron a juicio delante ya había más gente, estaban ante el Parlamento de París, entró a la cámara. De una mano el marido, de la otra el amante. Cuando le dijeron, usted intentó matar a su marido, pregúnteselo a él. Hizo la mofa y todo habría salido bien si no le hubiera dado a la tal mujer por escribir esa anécdota y hacerla circular como un hazme reír. Eso no se lo perdonó su majestad Luis XIV, que se sintió muy ofendido. El rey se puso drástico, dijo que iba a perseguir toda la inmoralidad, que incluso iba a perseguir las formas, porque le hablaron de que había extendida homosexualidad en París. El rey en un momento determinado se puso dramático, dijo que lo iba a perseguir y le dijeron, majestad, mejor decline, porque si usted sigue insistiendo, todo va a girar en torno de su hermano. Entonces él dijo, bueno, eso, dejémoslo así. Y después de que, digamos, ejecutaron a la Voisin, van a llegar 150 adivinos, secuestradores de niños, alquimistas, falsificadores, sacerdotes privados, ya de su ministerio, que celebraban misas negras, practicantes de abortos, traficantes de venenos y de filtros de amor, y todo lo más pestilente de París. Y de pronto, cuando la investigación está en su punto clave, ¡trum!, se viene al piso como un castillo de naipes, porque alguien abrió la boca y dijo que había practicado misas negras y que le había suministrado filtros de amor a Madame de Montespan. El rey se quedó pálido al pensar que su querida, la madre de sus hijos, había tenido la osadía de darle a tomar a saber qué porquería saber, y se había prestado para todo este tipo de hechos. Lo cierto es que el rey se encerró con sus dos ayudantes a decidir si procedía o no procedía. La decisión, ahí sí Louvois le dijo, no más. El rey quería ir hasta la última consecuencia. Es demasiado cerca. O sea, esto no la va a castigar a ella, va a ser una imputación para vos, va a manchar todo vuestro reinado, todo lo que habéis hecho, a vuestros hijos, mejor dicho, va a ser horrible. Entonces, el rey se quedó quieto y sin saber en principio qué hacer. Entonces, además porque después de que esa primera persona dijo Montespan, es como a ver,
encendido un fósforo, todo el mundo empezó a decir Montespa, 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 y ya se había circulado mucho la idea de que la Montespa probablemente estaba detrás de la muerte de La Fontaine. Entonces, eso generaba todavía mayor malestar. Y finalmente el rey dijo, ¿pero qué hago? Entonces la reina le dijo, hay una solución, majestad, la letra de cachet. Es una disposición del rey por la que se censura el caso queda prohibido de investigar para cualquier persona, se clausura, las personas que están detenidas, todas inmediatamente son sometidas a prisión de por vida, separadas del mundo, en calabozos solitarios, sin comunicación con nadie. Se las deja simplemente podrir ahí en el calabozo después de que muere Luis XIV, 37 años después de este hecho, habían personas todavía vivas que estaban ahí recluidas. Esto fue horrible porque pues las personas que eran culpables se salvaban de morir, pero las personas que eran inocentes no tuvieron el más mínimo, la más mínima posibilidad de lograr ser exoneradas de la responsabilidad. Los documentos se llevaron a la Bastilla y esos documentos se enterraron. ¿Saben cómo se recuperaron? Se recuperaron el 14 de julio de 1789, cuando los revolucionarios se tomaron la Bastilla y salieron a volar un montón de documentos. Una persona culta y que debía saber un poco de cosas y que siempre hay alguien que escarba, recogió los documentos y los preservó. Y son documentos legítimos. O sea, está certificado que fue así. Se conservó el expediente completo. Esta cámara ardiente cerró sus puertas en 1682, justamente cuando el rey dijo, nos vamos a Versalles. 36 personas fueron torturadas y quemadas. 4 fueron enviadas a galera, 36 desterradas, entre ellas la prima del rey. El rey a una de ellas le escribió y le dijo, Madame, no hay otra solución, váyase. Váyase porque la van a arrestar mañana a tal hora. Pero era muy allegada a él y pues ella se tuvo que ir. Y 36 personas fueron absueltas. Bien, después de los venenos, obviamente el rey se ajuició. Luis XIV había perdido completamente el sentido de cualquier tipo de moral sexual y de comportamiento. Se había burlado de los devotos, se había burlado de las compañías de Jesús que había creado su mamá. Y de todas esas compañías secretas católicas que eran ultracatólicas, a todas él las había dispersado, sobre todo en 1666, que fue un momento muy crítico. Sin embargo, los católicos nunca se cejaron en su intención de hacer lo que decía justamente Bossuet en la Compañía del Santo Sacramento, construir Jerusalén en medio de Babilonia. Después de los venenos, el rey cambió. Después de los venenos, el rey consolidó su relación con Madame de Maintenon. A partir de ese momento, obras como El Tartufo de Molière, que se reía de los falsos devotos, que era toda una provocación a estas compañías, ya no son representadas. El rey saca la camándula y a partir de ese momento empieza a hacer una práctica muy fuerte que tiene que ver con la oración y con la conversión. Al final de su vida, Luis XIV ya no vive en Versalles. Luis XIV vive principalmente en Marly, en las cercanías de Versalles, o en Trianon. Ya la corte no baila, ya la corte no se reúne con tanta asiduidad como lo había hecho en el pasado. Él sigue ocupándose de las cuestiones de gobierno, pero cada vez está más limitado. En un cierto momento, en las finales de agosto, él tiene un dolor en la pierna y a partir de ahí empieza a sentir cercana a la muerte. Va a ser una trombosis necrosante que lo va a llevar a que finalmente se decrete la gangrena
y se acepte y se asuma que el rey ya está tocando a su fin. Así el 24 de agosto ya el médico del rey dice tiene gangrena, él no va a aceptar ningún tipo de amputación. Él ha visto a su madre luchar contra un cáncer de seno y la ha visto someterse a los procedimientos de los cirujanos, no está dispuesto a eso. Y asume la muerte como un proceso que tiene que llegar a todos. Entonces se confiesa con su sacerdote, toma 3 días antes de morir un remedio milagroso que le trae un súbdito leal que dice que es como un bálsamo de fiebrabras que va a curar al rey, y después de tomarlo pues tiene unas horas de mejoría, pero ya el 31 de agosto el rey se está muriendo. Madame de Maintenon se ha despedido de él el día anterior, y a partir de ese momento solo queda esperar el deceso. Él muere el 1 de septiembre a las 8:15 de la mañana. Ya una vez el rey muere, se proclama que el rey ha muerto, viva el rey ha perdido básicamente toda su descendencia masculina en un tránsito muy doloroso de muy corto tiempo. En un año el rey pierde a su hijo, a su nieto, a su bisnieto mayor, y solo le queda el segundo de sus bisnietos, que será Luis XV, con quien él se hace un vínculo muy sólido, pero Luis XV es apenas un niño, él no alcanza a traspasarle todas sus ideas o sus convicciones sobre el gobierno. El que debería haberlo heredado, en ese caso, si hubiera estado disponible y no hubiera habido esta sucesión, habría sido su nieto Felipe V. Pero el mismo Felipe V para esa época ya ha perdido mucho el norte y está prohibido de tomar el reino de Francia sin generar un gran conflicto a nivel europeo. Además existe Luis XV. Una vez muerto el rey, se hace su autopsia, se sacan como en Egipto los órganos internos, se ponen en unos vasos de plomo y se toma el corazón se pone también, se rodea en plomo, se baña en plomo y se pone en una caja de oro. Todo esto lo he llevado a la habitación del rey, que se ha adecuado para ello, se han puesto gobelinos púrpura. El luto del rey es el gran luto, es el luto púrpura. El luto de la gente menor es el luto negro. Los reyes se ponen de morado para estos momentos. Y entonces empieza toda la procesión de la corte a acercarse, a rendir sus últimos tributos al que fuera el gran rey. Un rey que en su propio momento no se necesita ni siquiera decir cuál es, porque cuando se dice en Europa murió el rey, todo el mundo sabe que es Luis XIV, no hay otro. Ha sido tan absoluto su dominio y su poder. Todo Versalles se llega a gana de gobelinos negros, y se emprende una marcha hacia la Catedral de Saint-Denis. La corona francesa va a tener fundamentalmente 2 iglesias que son de rigor. Reims para la coronación, ahí se había coronado Clodoveo y había recibido el oro sagrado, por eso es Reims, y Saint-Denis para el momento de la muerte. Notre Dame es la iglesia que funciona para las acciones cotidianas de los reyes cuando los reyes están en París, pero no es la iglesia que marque el horizonte dinástico. Por eso es en Notre Dame que se corona Napoleón Bonaparte. Llevan el cuerpo el 9 de septiembre de 1715 a la catedral. Allí va a estar velado durante 43 días, todos con ceremonias, con obras musicales, con rezos, con misas, todo de acuerdo a como lo había estipulado el propio rey. Me voy a tomar 5 minutos más como ayer. Bueno, de manera de Maintenon hablamos y dijimos que ella había fundado un colegio para niñas, Saint-Cry. Ese colegio va a ser un hito, va a ser un cambio definitivo para la educación femenina. Pero no quisiera terminar esta exposición sin nombrar, así sea mínimamente, una mujer que fue sin lugar a dudas el mayor esplendor de Versalles. Estoy hablando de Jeanne Antonieta, marquesa de Pompadour, una mujer
que llegó a Versalles a punta de cálculo. Ella fue educada y casi que uno podría decir criada y educada por la alta burguesía, por dos burgueses muy potentes, muy poderosos. Y cuando apenas alcanzaba una temprana edad de unos 20 años, fue introducida en Versalles. Lo hizo a cabalidad, o sea, lo hizo a juego de mente. Ella para ese entonces estaba casada y tenía una pequeña hija. Ella era absolutamente encantadora, es el sinónimo del rococó. A ella se le va a deber todo el desarrollo de los muebles en Versalles, de las porcelanas en Versalles. Era una mujer finísima y tenía un propósito, y fue justamente ese, darle una nueva orientación a la corte de Versalles, de una corte barroca muy centrada en la teatralidad del poder, a una corte un poco más ligera, un poco más íntima también, porque Luis XV exige eso. Ella es una ama, digamos, una anfitriona perfecta. Ella se encarga de la comida del rey, de la casa del rey, de la atención del rey, de tener para el rey gente culta que hable con el rey, de crear ese espacio de intimidad en Versalles que Luis XV busca. Pero por detrás de eso está moviendo los negocios, está moviendo el desarrollo de las fábricas reales, está moviendo todo un horizonte de cultura, y ella, digámoslo así, se cruza en el camino del rey 2 veces. Él está de cacería y ya sus predios están en las inmediaciones del coto de casa del rey, y ella alcanza el caballo del rey y se cruza delante de él a suficiente velocidad para que él pueda ver a través de la vidriera de la carroza a una mujer que va perfectamente bella y bien vestida, combinada en un vestido azul con moños rosados, y a la vez siguiente es un vestido rosa con moños azules, o sea, lo suficientemente significativo como para llamar la atención. Todo se arregla, Luis XV sabe de ella, se informa de ella, sabe quién es, que es culta, que hace representaciones de teatro, que se sabe los clásicos de memoria, que es un encanto de mujer, que es dulce, y busca la ocasión de encontrarla, y lo hace en la fiesta en que se celebra la boda del delfín con la infanta de España. Y entonces el rey va disfrazado, ahí se disfrazan, hay 7 hombres disfrazados igual, son 7 setos. 7 árboles que ahí ustedes los están viendo, y obviamente es claro, el rey era muy alto, sí era muy alto, que el seto más grande de todos, más alto de todos, es el rey, y ese seto justamente se va a acercar a una bellísima Madame Pompadour vestida de Diana la Cazadora, y va a acceder a ella y le va a empezar a galantear. Rápidamente la relación entre los dos se establece, rápidamente él la hace venir a Versalles, y una vez que la trae a Versalles le da el título de Marquesa de Pompadour. A partir de ese momento empiezan una historia de amor que en cuanto a la relación física durará solamente 5 años, pero que va a trascender a lo largo de la vida de ella. Él la va a sobrevivir. Ella al principio va a tener un éxito absoluto y total, está marginada de la política y básicamente se dedica a ser anfitriona para el rey y atender las necesidades del rey. Pero desafortunadamente decide intervenir en lo político y va a llevar al rey a participar de la guerra de sucesión española, que va a ser un a la sucesión austríaca, perdón, a la guerra de sucesión austríaca, que va a ser un gran problema. Es el antecedente de la guerra de los 7 años, que va a suponer para Francia unas pérdidas enormes. Eso va a volverse muy en contra de Pompadour. Ella se retira de Versalles en 1763 porque está muy enferma, y el rey la hace volver a Versalles para cuidarla en sus últimos momentos.
Ella tiene situaciones muy difíciles. Hay un momento en que su hijita, que tiene 10 años, está enferma, se está muriendo, y ella quiere ir donde la niña, quiere acompañarla, quiere estar con ella, y el rey le dice que él no puede prescindir de su presencia. Y ella deja a su hija morirse sola y se queda con el rey, ¿no? Ese es el compromiso. En Versalles, si ustedes me preguntan cómo se vivió en Versalles, yo les digo, me dicen, ¿hubo gente feliz en Versalles? Yo digo, hubo personas que probablemente sí, hubo personas que tuvieron momentos de felicidad, hubo personas que encontraron el amor, como le va a pasar a la reina María Antonieta, o como le pasó en su momento de pronto a Luis XIV, quizás su relación más pura fue con Luisa de la Valerie, pero era muy difícil. Era muy difícil, era demasiada imposición social sobre los seres humanos. Era difícil no quebrarse en la soledad de Versalles, tener todo y no tener nada, no tener la libertad de volar donde uno quiere volar. Obviamente, Madame de Pompadour tuvo del rey muchas cosas, le regaló la fábrica de Sèvres, ella lo convirtió en la fábrica real de porcelana, ella dibujaba muebles, tallaba joyas, tenía la biblioteca más espléndida. Luis XV era un hombre de una inteligencia muy afortunada, no le gustaba gobernar, pero era muy inteligente, le encantaba la geometría, le encantaba la historia, y él le regala los libros a ella, le pone los libros, le da los jardines para que ella haga jardinería como ella quiere, pero no la deja volar. No se puede decir que se siente en Versalles, porque la persona que manifiesta sus emociones en Versalles es vulnerable, y hay demasiadas personas dispuestas a quebrarte. El rey no quiere oír lo que tú sientes ni lo que tú piensas. El rey espera de las mujeres que son sus favoritas que ellas lo escuchen y lo atiendan y lo complazcan. Pero ni siquiera el rey es libre en Versalles. El rey es preso. Cuando Luis XIV creó Versalles, hizo una de las obras de arquitectura más bellas de Europa, y creó una corte teatral espectacular, pero creó un infierno para él mismo. Él mismo terminó socavado y subordinado a la dinámica de Versalles. Nunca pude decir, me voy a levantar más tarde, hoy no me levanto, hoy voy a descansar, hoy altero la rutina. No, siempre tiene que ser el rey, tiene que vivir públicamente expuesto como rey, la reina tiene que vivir públicamente expuesta como reina, tienen que morir como reyes, como reinas, igualmente lo tienen que hacer las personas de la familia real, porque ese es su privilegio, pero también es su deber. En cuanto a Madame de Pompadour, para irnos despidiendo, poco antes de morir, el rey le mandó el confesor, y cuando el confesor iba a salir de la habitación, ella le dijo, un momento, señor cura, nos iremos juntos, y expiró. Una mujer absolutamente inteligente pide que se la entierre sin ninguna ceremonia. El rey no puede asistir a su entierro, a pesar de que llora la muerte de ella, no puede asistir a su entierro, no puede acompañarla, está fuera de toda, digamos, de todo orden. Y ella da órdenes, porque no tiene sucesores, no tiene herederos naturales, para que se vendan todas sus propiedades, y todo lo que se vende pasa a manos de la corona. Madame de Pompadour llenaba, o sea, no solamente tenía los libros, su eremita con su jardín, sino que les quiero mostrar esto. Madame de Pompadour va a ser la gran diseñadora de la porcelana de Sèvres. Y una vez al año hacía una venta en sus habitaciones, a la que podía ir cualquier persona que quisiera, donde ella vendía las piezas que ella había seleccionado y escogido como mejores de cada producción. Cada año usaba colores diferentes, modelos diferentes,
de manera que Madame de Pompadour estableció un criterio que es el que se aplica hoy en día, un criterio de consumo que no era propio de la corte, por ejemplo, de Luis XIV, por el cual hay que renovar el mobiliario. Igualmente dio lugar a que aparecieran piezas impensables, o sea, piezas que nunca se hubieran considerado en otro tiempo, y ella misma se da cuenta del advenimiento del neoclásico en el arte y crea la nueva línea de producción de porcelana. Y bueno, aquí ya no les demoro más, aquí nos despedimos por esta noche, no sé